Bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad abordaremos aspectos relacionados con los tipos de huertos y su manejo. Esperamos siempre contar con su participación activa y que la información que les compartiremos les sea de mucha utilidad. Objetivo y competencia a desarrollar. El objetivo de esta sesión es socializar a los participantes los tipos de huertos que podemos establecer dependiendo de las diferentes condiciones y características con las que cuenta el centro educativo o la familia. Competencia a desarrollar. Selecciona el tipo de huerto adecuado con el fin de obtener mejores resultados según las condiciones y características con las que cuenta el centro educativo o la familia. Esperamos que al final de la jornada logremos cumplir con este objetivo. Los tipos de huertos. Los huertos pueden clasificarse según ciertos criterios, tales como si se usa agroquímicos o productos naturales, si se cultiva en el suelo o en recipientes, de acuerdo al riego que se utilice, si están en la ciudad o en el campo, entre otras características. Huerto escolar. Es el lugar ubicado dentro del centro educativo o cerca del mismo, donde se cultivan hortalizas, granos básicos, frutas, plantas medicinales, hierbas aromáticas, ornamentales y algunas especies menores de animales como gallinas, pollos, conejos, entre otros, donde participa la comunidad educativa en el establecimiento y mantenimiento del mismo, con la finalidad de proveer alimentos sanos, nutritivos y ser utilizado como recurso educativo de forma multidisciplinaria. Características del huerto escolar. El huerto escolar permite a los estudiantes experimentar directamente el cultivo y la siembra de plantas. Las actividades de mantenimiento del huerto no se realizan individualmente, sino que se estructuran a través de la conformación de pequeños grupos de estudiantes, docentes, padres y madres de familia. En el huerto, los estudiantes no deben aplicar únicamente conocimientos relacionados con las ciencias naturales, sino también con otras áreas como lingüística, matemática, física, ciencias sociales y tecnología. La importancia de establecer un huerto escolar. Mejora el refrigerio escolar, abastece la tienda escolar, ahorra tiempo y dinero, recurso didáctico, uso del tiempo libre para la recreación y aprendizaje, amigable con el medio ambiente y los participantes. Recursos para implementar el huerto escolar. Definir el área disponible para el huerto, disponibilidad de agua, materiales para implementar el huerto escolar, herramientas agrícolas, cuma, pala, azadón, carretilla, rastrillo, regadera, entre otras. Abonos orgánicos, entre ellos bocachi, compost, tierra fértil, foliares, entre ellos insecticidas y fertilizantes, cal agrícola o ceniza. Se utilizan semillas criollas, variedades mejoradas y material vegetativo. Huerto tradicional. Los huertos de agricultura tradicional son los huertos en los que se implementa un proceso agrícola tradicional, lo cual quiere decir que no se hacen reparos en utilizar diferentes agroquímicos, como fertilizantes sintéticos, insecticidas, herbicidas, entre otros, por lo que son dañinos para la salud y el medio ambiente. Características de un huerto tradicional. Con el mínimo conocimiento se puede establecer diferentes cultivos que se basan en técnicas desarrolladas por sembradores de varias generaciones. La importancia de establecer un huerto tradicional. Es una forma fácil de producir diferentes cultivos con los mínimos recursos disponibles y sin conocimientos especializados. Evita la degradación del suelo. Puede disminuir la presencia de plagas y enfermedades. Huerto vertical. Los huertos verticales plantean una solución al problema de los espacios reducidos en los centros educativos y en los hogares, porque permiten cultivar una amplia gama de plantas. Características del huerto vertical. La diferencia entre un huerto vertical y cualquier otro huerto es el manejo del espacio de cultivo, del que derivan una serie de exigencias particulares, fundamentalmente relacionadas con la infraestructura de soporte. Importancia del huerto vertical.
El sistema de huerto vertical conlleva un uso más eficiente de los insumos agrícolas, como el agua de riego y fertilizantes. De igual forma, un mejor control de plagas y de la contaminación que generan los sistemas agrícolas convencionales, el uso eficiente del espacio y la posibilidad de cultivar en espacios pequeños. Recursos para implementar el huerto vertical. Definir el área disponible para el huerto y disponibilidad de agua y luz solar. Materiales para implementar el huerto vertical. Garrafas y botellas de plástico, mesas de madera, tubo de PVC, macetas al suelo o colgantes. Se utilizan semillas criollas, variedades mejoradas y material vegetal. Abonos orgánicos, entre ellos bokashi, compost. Foliares, entre ellos insecticidas y fertilizantes. Cal agrícola o ceniza. Tierra fértil. Huerto familiar. Los huertos familiares son sistemas de producción de alimentos para el autoconsumo, que mejoran la seguridad alimentaria y la economía familiar. En el manejo se involucran directamente las familias y en algunos casos la comunidad. Características del huerto familiar. El huerto debe estar cerca de la casa para un mejor aprovechamiento y manejo. Puede estar delimitado con cercas vivas, entre ellos árboles forestales, izote, entre otros. Cercado con alambre, malla ciclón o muro de piedra. Importancia del huerto familiar. Asegurar la alimentación y nutrición de la familia. En el huerto, la familia participa en las diferentes actividades. Producen alimentos de forma orgánica. Proveen la energía para el trabajo y que los niños crezcan y estén protegidos contra las enfermedades. Con la venta de productos excedentes del huerto, se mejoran los ingresos económicos familiares. Recursos para implementar el huerto familiar. Definir el área disponible para el huerto, disponibilidad de agua y luz solar. Materiales para implementar el huerto familiar. Herramientas agrícolas, cuma, pala, azadón, carretilla, rastrillo, regadera, entre otras. Abonos orgánicos, entre ellos bokashi y compost. Tierra fértil. Foliares, entre ellos insecticidas y fertilizantes. Cal agrícola o ceniza. Se utilizan semillas criollas, variedades mejoradas y material vegetativo. Postes de madera, cemento o varas de bambú. Huerto urbano. Permiten cultivar diferentes hortalizas, plantas aromáticas y medicinales en la comodidad de tu hogar, en los espacios que se tengan disponibles como terrazas, balcones, patios, jardines. Características del huerto urbano. Tiene como finalidad proveer alimentos sanos y por tanto debe basarse en técnicas de agricultura orgánica. Abarca áreas relativamente reducidas, pero esto dependerá de las condiciones particulares. Por ejemplo, un huerto urbano en campo tendrá mayor extensión que en una terraza o balcón. Importancia del huerto urbano. Actualmente, los huertos urbanos han ido cobrando mucha relevancia para las personas, principalmente en las ciudades por su fácil manejo y grandes beneficios. Recursos para implementar un huerto urbano. Área disponible para el huerto. Disponibilidad de agua y luz solar. Materiales para implementar un huerto urbano. Herramientas agrícolas. Abonos orgánicos, entre ellos bokashi, compost. Tierra fértil. Foliares, entre ellos insecticidas y fertilizantes. Cal agrícola o ceniza. Se utilizan semillas criollas, variedades mejoradas y material vegetativo. Seleccionar los cultivos a producir. Macetas o recipientes reciclados. Huerto comunitario. Los huertos comunitarios están formados por un conjunto de parcelas, principalmente urbanas y rurales, destinadas al cultivo de plantas hortícolas y tienen como base la agricultura ecológica. Agricultura ecológica, que es un sistema agrario cuyo objeto es la obtención de alimentos de máxima calidad, respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra mediante la utilización óptima de los recursos naturales.
Características del huerto comunitario. Se caracteriza por tener zonas comunes para que todos los participantes del huerto puedan utilizar una serie de infraestructuras comunitarias, entre ellas servicios, caminos, entre otras que faciliten las labores agrarias. El huerto comunitario puede establecerse con fines científicos o comerciales, entre otros. Comparte espacios adaptados donde las personas se reúnen para cultivar plantas hortícolas. El huerto comunitario es un poco similar al huerto urbano, pero en este participan la mayoría de integrantes de la comunidad. La importancia de establecer un huerto comunitario contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional de las familias participantes. Permite la producción de alimentos saludables de forma orgánica. Con la venta de productos excedentes del huerto, se puede convertir en autosostenible. Permiten un mayor aprovechamiento de los espacios disponibles en las parcelas. Promueve la integración de los miembros de la comunidad. Recursos para implementar el huerto comunitario. Definir el área disponible para el huerto, disponibilidad de agua y luz solar, materiales para implementar el huerto comunitario, herramientas agrícolas como cuma, pala, azadón, carretilla, rastrillo, regadera, entre otras. Abonos orgánicos, entre ellos bocachi y compost, tierra fértil, foliares, entre ellos insecticidas y fertilizantes, cal agrícola o ceniza. Se utilizan semillas criollas, variedades mejoradas y material vegetativo, postes de madera, cemento o varas de bambú. Huerto hidropónico. Consiste en cultivar sin suelo, en recipientes donde los nutrientes se le suministran al cultivo de forma líquida. Para esto se pueden utilizar tubos de PVC, a lo largo de los cuales se realizan orificios donde se introducirán las plantas. Características del huerto hidropónico. La característica es que en ninguna de las etapas de crecimiento se requiere del suelo como soporte o fuente de nutrientes del cultivo. La planta los toma directamente del agua donde se encuentran disueltos. Importancia del huerto hidropónico. Es recomendable cuando no hay suelos disponibles para sembrar. Ideal cuando los suelos están cansados por tantos cultivos repetidos. Los cultivos que son más aptos para este método de siembra son la lechuga, el repollo, el tomate, pepino, el chile, entre otros. Recursos para implementar el huerto hidropónico. Disponibilidad de agua y luz, puede ser artificial o solar, área o espacio disponible. Materiales para implementar el huerto hidropónico. Contenedor y tubo PVC, solución nutritiva, bomba sumergible, sustrato o material inerte, semillas criollas y certificadas. Ventajas y desventajas del sistema hidropónico. Ventajas. No depende de fenómenos meteorológicos. Permite cultivar la misma especie ciclo tras ciclo. Uso eficiente del agua. Facilita el control de pH. Reduce la contaminación del ambiente y los riesgos de erosión. Desventajas. Inversión inicial relativamente alta. Requiere mantenimiento y cuidado de las instalaciones. Disponer de soluciones nutritivas en todo momento. Solución nutritiva. Es la mezcla de agua y fertilizantes. Los fertilizantes son sales con varios elementos químicos y se dividen en solución A, macroelementos, y solución B, microelementos. La aplicación de solución nutritiva dependerá del tipo de sustrato y sistema de riego que se instale en el cultivo hidropónico. Diferentes sistemas hidropónicos. 1. Cultivo en agua. En este tipo de cultivo, las raíces se desarrollan total o parcialmente en el agua. El contenedor, en todos los casos, debe contar con soportes para las plantas. 2. Cultivo en grava. La grava se define como tal por el tamaño de sus partículas, que son más grandes, a diferencia de los agregados, como la arena. Cultivo en agregados. Las partículas de los agregados son más pequeñas que las gravas. El material que más se utiliza es la arena. Se pueden realizar las siguientes formas de riego. Superficial. En la superficie del sustrato se vierte la solución nutritiva o el agua, de tal forma que ésta llegue a las raíces por gravedad. Por capilaridad. Se realiza colocando una mecha de algodón en el fondo del contenedor.
la cual estará en contacto permanente con el agua o solución nutritiva. Por goteo, la solución nutritiva no se recircula porque el consumo es bajo. En este caso, la adición de solución nutritiva o agua se puede medir de manera muy exacta. Huerto acuapónico. Es un método de cultivo que, igual que el hidropónico, las plantas crecen en una solución acuosa, pero se combina con la crianza de peces, aprovechando el asocio que se da entre ambos. Conseguimos un fertilizante totalmente natural, ya que los peces generan residuos en el agua que se aprovechan como nutrientes para los vegetales. Características del huerto acuapónico. Se trata de un sistema sostenible que es capaz de producir de forma simultánea tanto plantas como peces, combinando características de la acuicultura tradicional con el cultivo hidropónico. Estos dos elementos son fundamentales para poder criar animales acuáticos y cultivar plantas. Importancia del huerto acuapónico. Sistema de producción sustentable y rentable es lo que ha llevado a muchos productores a probarlo. Recursos para implementar huerto acuapónico. Disponibilidad de agua y luz que puede ser artificial o solar. Área disponible para el establecimiento. Materiales para implementar huerto acuapónico. Estanque para criar peces. Bomba sumergible para llevar el agua desde el estanque a las plantas. Tubería para transportar el agua. Grava para ayudar a convertir en nutrientes los desechos de los peces. Sistema de filtrado para que no se obstruyan las tuberías y el alimento para los peces. Funcionamiento del huerto acuapónico. Se realiza mediante el siguiente ciclo. Los peces se alimentan, estos producen residuos que sirven de fertilizante. Luego esta agua es bombeada hacia los cultivos y las raíces purifican el agua cuando absorben dichos nutrientes. El agua vuelve donde están los peces y de esta manera no hace falta introducir agua limpia cada semana. Luz y agua en huerto acuapónico. Para que las plantas realicen el proceso de la fotosíntesis eficientemente, se recomienda que éstas obtengan al menos 5 horas diarias de luz solar. El agua debe estar libre de cloro y otros contaminantes que puedan afectar el desarrollo normal de peces y plantas. Si se utiliza agua potable, se recomienda dejarla reposar por un espacio de 3 días. Estructura del huerto acuapónico. Consta de 2 partes. 1. Tanque donde se mantienen los peces. Puede ser de plástico o, en su defecto, está recubierto por una geomembrana plástica. Para la tilapia se necesita como mínimo 1 metro cúbico por cada 7 peces. Jardinera donde se cultivan los vegetales. Puede ser material plástico, madera o de cualquier material resistente, la cual puede ubicarse sobre una estructura de madera o, en su defecto, apoyarla sobre el tanque. Cosecha en huerto acuapónico. En el caso de los cultivos, se cosechará dependiendo del consumo, ya sea cosechando la planta completa o parte de ella según demanda. Referente a los peces, estos se cosechan cuando tengan un tamaño adecuado. De esta manera se ha logrado completar el tema tipos de huertos, donde conocimos cómo preparar diferentes huertos de acuerdo a los recursos y condiciones del centro escolar o en la familia. Agradecemos por llegar hasta el final de este interesante video.